Después de conocer el secreto, muestra a Jesucristo con Magdalena en un entorno que no es Jerusalén, sino René de Le Château, porque se cree que él no murió en la cruz, sino que vivió en el sur de Francia y comenzó la dinastía merovingia. La iglesia es la única en el mundo con un demonio en la puerta y una escritura sobre el portal que dice: aquí se esconde el secreto más terrible del mundo. Después de descubrir el secreto, Sunier se rebela ante la iglesia y es expulsado, parecida a la reacción de los templarios cientos de años atrás, que cuando encuentran el secreto en las catacumbas del templo de Salomón, según historiadores heterodoxos, comienzan un ritual en repudio a la iglesia y sus mentiras, que consistía en orinar la cruz. Este templo a mis espaldas fue construido porque se cree que aquí Jesucristo le rezaba a su Dios, el creador del hombre. Pero en algunos círculos el creador del hombre fue Lucifer, conocido como el ángel caído, cuyo nombre significa el portador de la luz, el que nos apartó de la gracia de Dios y del árbol de la vida eterna para hacernos comer del fruto del árbol prohibido del conocimiento. Pero esto nos trajo, según estos teólogos heterodoxos, el egoísmo, la maldad, la codicia y el sufrimiento que experimentamos por siempre en estos nuevos cuerpos materiales. También quedó desde aquella época un conocimiento oculto que serviría para liberarnos. Fueron entonces semidioses los que usurparon el derecho divino del hombre para confundirlo en su creación y dificultar su regreso al verdadero conocimiento. Alberto Leyes nos dará las pautas de algunas opciones en la búsqueda de lo que se conoce como el Santo Grial o el conocimiento divino. ¿Quiénes son los iniciados y quiénes son los elegidos? En la historia de la humanidad existen tantas interpretaciones religiosas del conocimiento divino como culturas han caminado sobre nuestro planeta. Pero la médula de dicha sabiduría se repite, aunque adornada en cada pueblo con diferentes tradiciones. Pero hay unos pocos que han dominado estas enseñanzas. Se les llama iniciados, en el campo de lo oculto y lo mágico. Tienen directa conexión con el devenir sociopolítico de la humanidad, el cual muchos temen esté ya bajo su absoluto control. La estrella en la simbología masónica se relaciona, según expertos, con la estrella de donde vinieron los creadores, Sirio, de donde llegó la iluminación, que a su vez tiene que ver con el ojo de Osiris, el todopoderoso que todo lo ve. Esta estrella, con puntas hacia abajo, tiene connotaciones satánicas o masónico-iluministas. Recordemos que Lucifer significa el portador de la luz, el que le otorgó el conocimiento al hombre y por el cual el hombre puede llegar a ser Dios. Antes de que el Vaticano fuera infiltrado por la masonería, la Iglesia trataba de exterminar a cualquiera con estas ideas. Esto es Monségur, y aquí la Iglesia exterminó a la cultura cátara quemándolos a todos en la hoguera. Algunos dicen que era para apoderarse de su gran tesoro, pero otros investigadores especulan que era para eliminar el concepto que los cátaros tenían del Génesis. Ellos decían que el hombre era producto y creación de Satanás. El mito de los ángeles caídos es fundamental para entender ahora nuestra realidad, nuestra grandeza y miseria como humanidad ahora mismo. Ha habido una creación humana y después de esa creación humana ha habido un enfrentamiento entre los dioses. Unos eran partidarios de enseñar a la humanidad una serie de principios, es decir, que evolucionara la humanidad, y otros eran partidarios de que la humanidad siguiera como estaba. Hay una lucha ahí que dura hasta nuestros días. El problema gordo y grave es discernir quién opera en sociedades revolucionarias ligadas directamente a la masonería, a ciertos ritos de la masonería. Es dudoso. En cualquier caso, lo que es cierto, claro y comprobado es que hay grupos antiguos secretos con ritos secretos que perpetúan un poder grande en Estados Unidos y en el resto del mundo.
Pero ¿cómo identificar de qué lado de la fuerza uno está trabajando? Si la línea entre el bien y el mal es tan fina y por momentos crea una especie de laberinto intrincado, casi imposible de descifrar, como hecho a propósito para crear mayor confusión y dependencia. Pero estas enseñanzas, aunque complejas, algunos expertos dicen que sirven como una especie de combustible para lo que se cree es una conspiración a nivel internacional. Si usted creía que el término New Age o Nueva Era es un vocablo nuevo, déjeme decirle que está equivocado. Hace 100 años atrás las escritoras Blavatsky y Bailey hablaban ya del tema. Lo mismo pasa con la frase el nuevo orden mundial, la que todos asociamos con la administración republicana de Reagan y Bush. Pero aparentemente ambos presidentes no habrían hecho más que relanzar una idea masónica que tiene como raíz el continente perdido de la Atlántida. Es por eso que también se le conoce como el Plan de la Nueva Atlántida. Tome un billete de $1 y al revisarlo encontrará el símbolo masónico más evidente de estos tiempos. Arriba, el típico ojo sobre la Gran Pirámide. Abajo, una leyenda que dice Novus Ordo Seclorum, que traducido significa el nuevo orden de los siglos. Recorriendo la historia americana encontramos a los masones que llegaron a la presidencia. Por ejemplo, Washington, Madison, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, Andrew Jackson, Garfield, McKinley, Teddy Roosevelt, Taft, Harding, Delano Roosevelt, Truman, Lyndon Johnson, Ford, Reagan y Bush. Otros grandes masones fueron Stalin y Churchill. Podríamos sumar a todos los reyes de Inglaterra y a la mayoría de los monarcas franceses. Y en Latinoamérica, un número grande de presidentes han estado en la masonería. El último, tristemente conocido, Carlos Salinas de Gortari, de México. Y lo cierto no es solo eso, sino que un siglo después, aproximadamente, los discípulos de Francis Bacon, Sir Francis Bacon, personaje excepcional donde los haya, que escribe el libro La Nueva Atlántida, la utopía, la gran utopía, deciden desarrollar, y esto está bien documentado, la utopía de su maestro, un gran esoterista, un gran Rosacruz, en América. Y allá se van para América, son los fundadores de Estados Unidos, y desarrollan un plan que se ha venido desarrollando, pero que como todo buen plan, se ha pervertido. ¿Se podría especular sobre quién estaría detrás de ese tipo de manipulaciones? Desde luego no son estadistas. Desde luego no son los gobernantes... ¿Vinculado a la masonería? Me refería a que no son los gobernantes como tradicionalmente los conocemos, sino que serían, pues, miembros de sociedades herméticas, miembros de sociedades secretas, que tienen los hilos del poder. El poder muchas veces no significa estar en un palacio presidencial. Yo creo que uno de los ejemplos más claros para quien los quiera ver lo tenemos en estos momentos en Europa. ¿Por qué se está cuajando la unidad europea? ¿Es un proyecto económico? ¿Es un proyecto social? ¿Es una utopía de que no existan fronteras? Yo creo que no. Yo creo que es el primer y tímido paso, pero firme, de un gobierno del mundo. Como lo han puesto de manifiesto innumerables eruditos en la materia, existe un poder con conexión cósmica detrás de los gobiernos del mundo, que estarían manipulando arbitraria y deliberadamente la historia de la humanidad. Aunque, por lo que podemos ver hasta el momento, el producto adquirido deja mucho que desear. Y cabe hacerse la pregunta, ¿es este en realidad el resultado que ellos estaban esperando? Para la conexión cósmica, que solo impulsa los atributos del materialismo, no hay gobiernos ni límites de naciones y el resultado será un triste regreso a un momento que la humanidad ya conoció. Objetos voladores no identificados. Eso es lo que quiere decir la palabra ovni.